Primero, cuando recibimos al cuerpo necesitamos, vamos a reconstruir, vamos a volver a cerrar el cuerpo, vamos a volver a suturar todo el cuerpo. Vestimos el cuerpo, lo maquillamos y lo colocamos en un ataúd. Vamos a colocar el ataúd, creencia de que los embalsamadores retirábamos completamente los órganos. Esto se hacía, mira, la pandemia nos tomó por sorpresa a todos. Nadie, te puedo decir, nadie estaba preparado para la pandemia. Por lineamientos teníamos que sepultarlos directamente o cremarlos directamente. Vimos a mucha gente de manera muy injusta, sin poder hacerle los homenajes que necesitaban pero los lineamientos que nos daba la Secretaría eran muy estrictos. No se podían ver, no se podían velar. Hola chicos, bienvenidos a mi podcast de Vanessa Maxine. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Recordemos que tienen que darle clic en la campanita para que les aparezcan mis videos en friega y estén suscritos a todos mis episodios. Chicos, pues como el compromiso con ustedes es traerles siempre episodios variados y todo, esta tarde o noche, depende de la hora que nos estén viendo, traigo un invitado muy especial porque vamos a tratar el tema del embalsamado. Bueno, el embalsamado básicamente los hacen unos profesionales, que son los que se encargan de darles el trato digno a nuestros familiares fallecidos. Y para tratar este tema traigo a un invitado muy especial y él es René Encinas. René, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa, gracias por la invitación. Te agradezco que podamos platicar, conversar aquí sobre esta profesión. Es una profesión que se hace con mucho respeto, que se hace con mucho cuidado, que hay que tener la delicadeza de tratar con la dignidad, con el dolor de quienes quedamos dolientes, quienes quedan y el trato digno a las personas que ya partieron para que puedan ser velados, para que puedan vivir la familia, los funerales, rendir los homenajes que sean necesarios y que necesiten para el duelo, para superar esa parte del duelo. René, ¿qué te parece si empezamos con definir conceptos? ¿Qué es el embalsamado? Ok, el embalsamado es un proceso que vamos a ralentizar el proceso de descomposición natural de los cuerpos. Claro. Lo vamos a ralentizar en la medida de lo posible para que podamos realizar los funerales, para que podamos realizar las repatriaciones en los casos necesarios de las repatriaciones, pero también hay embalsamados clínicos, hay embalsamados con fines legistas, hay embalsamados con fines educativos, hay lugares donde embalsaman los cuerpos, se aplica cierta técnica para que los órganos, para que los tejidos se conserven y quienes necesiten estudiar de anatomía puedan hacerlo, ¿no? En mi caso yo me dedico al embalsamado funerario, perdón, sí, y va a consistir en preparar al cuerpo para que pueda ser velado, para que puedan hacerse los trámites, para que puedan hacer para la disposición final. ¿En qué va a consistir el embalsamado? Son un par de procesos que van a ser realmente tres aspectos importantes. Vamos a considerar primero tres aspectos importantes. Sí. La conservación, muy importante del cuerpo. La cuestión de la higiene, que es fundamental. Y la cuestión estética, que es, a final de cuentas, la que el familiar va a poder percibir a la hora de despedirse de su ser querido, ¿no? de la persona que ya falleció. Entonces, estos tres aspectos, estas tres categorías, la preservación, la higiene y la presentación, van a ser tres aspectos que vamos a cuidar, van a ser tres aspectos fundamentales a la hora del proceso de embalsamado, y después vamos a disponer ya del cuerpo, una sepultura, una cremación. Okay. ¿Nos puedes contar más o menos esas tres etapas cómo son? Por ejemplo, yo estaba viendo que, por ejemplo, se sustituye la sangre por un líquido que es, pues tú dinos de qué se trata. No, yo en realidad desconozco de todo eso. Okay. Creo que eso es el formol, ¿no? Los aldehídos, claro, sí. Mira, primeramente vamos a revisar la causa de fallecimiento. Es muy importante que revisemos la causa de fallecimiento. Sí. Para saber qué técnicas y qué materiales vamos a necesitar. Vamos a separarlos por una causa natural, una enfermedad crónica, padecimientos, enfermedades,
y vamos a categorizarla también en una muerte asociada a un aspecto legal, algún accidente, algún hecho violento. Tomando en cuenta estas dos características, estos dos aspectos, bueno, primero, cuando recibimos al cuerpo necesitamos desinfectarlo para que no represente un riesgo para los embalsamadores. Vamos a limpiar al cuerpo, vamos a revisarlo. Las escuelas, en la mayoría de las escuelas importantes, hay una frase en latín que se llama mortis vivos docens. Los muertos le hablan a los vivos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el cuerpo nos va a dar información para que nosotros podamos determinar la técnica y los materiales que vamos a usar. Ok, en caso de una muerte por alguna causa natural, algún infarto, algún padecimiento crónico, alguna enfermedad como cáncer, por ejemplo, también, vamos a, un poco como lo comentabas, vamos a perfundir soluciones arteriales que vienen siendo, que es formaldehído, que son humectantes, tensoactivos, algunos agentes de alto espectro para desinfectar el cuerpo, para conservarlo, para humectarlo, humectantes también, y después vamos a darle un proceso, un tiempo, para que esta solución se adhiera a los tejidos del cuerpo, para que se preserve. Vamos a esperar un tiempo, después de esto vamos a aspirar, es un proceso que se conoce como embalsamamiento de cavidades. Vamos a aspirar las cavidades, vamos a aspirar el ciego abdominal, vamos a aspirar los pulmones, para retirar toda la solución que quede en el cuerpo, gases, aire, secreciones. Vamos a aspirar bien boca, nariz, para que no haya algún derrame. Después de esto, ¿qué tenemos? ¿Qué sigue? Vamos a encargarnos ahora sí vestir al cuerpo. Aquí va a ser importante que la familia nos proporcione la vestimenta, lo que la familia decida, lo que la familia considere que es importante para ellos. Vestimos al cuerpo y lo maquillamos. Vestimos al cuerpo, lo maquillamos y lo colocamos en un ataúd. Vamos a colocar el ataúd en un ataúd limpio, en un ataúd espacioso para que el cuerpo no quede ajustado. Y procurando siempre que el cuerpo transmita un aspecto de tranquilidad, de calma. Esto es muy importante para que la familia, a la hora de despedirse, pueda quedarse con esta impresión. Es muy importante, como embalsamador, tener siempre en cuenta que participo del proceso de duelo en ese sentido. Es importante como embalsamadores, es nuestra responsabilidad, siempre tener en cuenta eso, el parte del proceso del duelo, para que la familia se quede tranquila, la apariencia de tranquilidad, de calma, la vamos a trabajar y la vamos a hacer que se proyecte los embalsamadores. Claro. Tú como embalsamador, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿También haces la de este maquillaje? ¿Tú haces el maquillaje también o solamente preparas cuerpos? No, como te digo, es la preparación del cuerpo, la conservación, la desinfección, y ya después es el maquillaje, es el peinado. En algunos casos, la mayoría de los casos, los familiares nos solicitan que el maquillaje sea un maquillaje sencillo. Natural, pero aquí viene una cosa muy interesante. ¿Qué es lo natural? ¿Qué considerarías un maquillaje natural? Entonces, ahí queda eso a un criterio de la experiencia del embalsamador, ¿no? ¿No solicitan como una foto, por ejemplo, Sí. como referencia? Digo, porque Es muy importante, por ejemplo, que la familia nos apoye con fotografías recientes. claro, Una fotografía de 6 meses nos ayudaría muchísimo para que nosotros pudiéramos basarnos en cuidar las facciones naturales del cuerpo, en fijarnos más o menos qué colores son los que habituaba la persona en vida, el maquillaje, el acomodo del cabello, esos detalles que podemos apreciar en la fotografía, podemos proyectarlos a la hora de hacer el arreglo estético nosotros. Oye, pero por ejemplo, mencionabas lo de la muerte natural y eso. Esos son los casos de muerte natural. Vamos a los casos ahora donde han ocurrido hechos violentos. Sí. Cuando, Asesinatos, accidentes. sí, claro, y todo lo que esto conlleva. Ahora, para que
nosotros lleguemos a un caso legal, el cuerpo previamente ha estado en medicina legal, en los servicios médicos forenses, y ahí se le realizan autopsias. Hay distintos tipos de autopsia. Los tipos de autopsias son invasivas, sí, tienen que serlo de esa manera porque necesitan recoger muestras, necesitan determinar las causas de fallecimiento. Pero una vez que medicina legal termina el proceso de autopsia, las funerarias ya nos hacemos cargo. ¿Qué me va a tocar a mí como embalsamador? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad entonces a partir de hoy? Nuevamente, desinfección del cuerpo e higiene. Voy a revisar las causas de muerte. Voy a ver si tiene heridas el cuerpo, cuál es el tipo de heridas, cómo las voy a tratar yo esas heridas, si esas heridas van a ser visibles o no. Y en el caso de que sean visibles, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuáles son las técnicas que voy a utilizar para si necesito reconstruir el rostro, sin reconstruir una parte no sé, de una mano, cualquier cosa que el familiar vaya a notar, cualquier situación que el familiar vaya a notar, eso es a lo que tengo que trabajar. Vamos a revisar el cuerpo, te digo, lo revisamos, se hace la inyección, no se hace la inyección como en un caso como en un caso por causa natural, vamos a hacerla por puntos, en ambos casos, en el caso natural y en el caso de muerte legal, vamos a trabajar con el sistema vascular, venas y arterias. Es por donde vamos a perfundir la solución arterial. Vamos a buscar los puntos del cuerpo donde nos vamos a asegurar que la mayor cantidad de solución arterial se distribuya de manera uniforme por todo el cuerpo. Para así con esto logramos la conservación general del cuerpo. Después vamos a ver si tenemos que retirar, no sé, en algunos accidentes hay tal vez rastros del lugar, tierra, no sé, cosas Quemaduras, que se vea piel achicharrada, vaya, inclusive. vaya, sí, raspones que hayan de esto. Todo esto lo vamos a tratar. Vamos a reconstruir, vamos a volver a cerrar el cuerpo, vamos a volver a suturar todo el cuerpo, el abdomen, la bóveda craneal, vamos a colocar todo el material. Hay un mito, hay una creencia de que los embalsamadores retirábamos completamente los órganos. Esto se hacía, no sé, hace 60, 70 años, Que mucho era como más. se dice vulgarmente sacar el bofe. Como lo hacen como carnicería, pues porque vaya, porque uno lo que veía y es lo que pensaba. Sí, y es como un mito que se ha transmitido Sí, claro. hasta la fecha todavía me siguen preguntando los familiares, oye, no, el cuerpo se queda íntegro, los órganos ahí están, no dispongo absolutamente de ningún órgano, todo se queda ahí, todo se queda tratado para que nuevamente la conservación se dé, para que el familiar no tenga ningún problema con esto. No vamos a tener problemas de olores, no vamos a tener problemas de inflamación, no vamos a tener problemas de cambios de coloración. Cerramos el cuerpo, volvemos a asear el cuerpo, a bañarlo, a desinfectarlo, vamos a vestirlo nuevamente el cuerpo, vamos a maquillarlo y en los casos como te comentaba, si habría que hacer alguna reconstrucción, si habría que hacer algún tratamiento especial en el rostro, en las manos, se hace, se toma y nuevamente se coloca en el ataúd y se hace el acomodo. El acomodo del ataúd, cuento Vanessa, se llama cuadro memorial. Esto es importante que me gustaría comentar, abordarlo. El cuadro memorial va a ser desde el momento en que el familiar entra a capilla y ve el ataúd. Necesitamos ver un ataúd limpio. Necesitamos ver un cristal limpio, un cristal bien aseado. Telas, los ropones que envuelven el ataúd, que estén limpios, que estén bien acomodados, simetrías, y la posición del cuerpo debe ser una posición que transmita, como te lo comentaba, tranquilidad y descanso. Todo esto en el recuerdo de los familiares va a quedar. Es bien importante que lo comentemos. ¿Para qué? Para que quienes estén atravesando por esta situación lo sepan que pueden pedir esto, que es importante que remarquen que todo este cuadro memorial esté bien trabajado, bien hecho y bien abordado.
Sí, que sea armonioso, ¿no? todo. Vaya, porque si de por sí ya el trauma, el deseo de vivir ese tipo de acontecimientos, que es la pérdida de un familiar, ya es, o sea, traumante, ¿no? Entonces ahora que todavía llegues y ves como pues un cristal sucio o como si utilizaban ese ataúd con manchas de sangre inclusive, o sea, todo eso puede ser pues, traumante, ¿no? Para la Sí, familia. sí, y vaya, la familia quienes solicitan, quienes hacen las contrataciones de los servicios, quienes solicitan los servicios, están pagando. Tienen derechos como usuarios a exigir, Exigirlo. a exigir lo mínimo, por lo menos es en las condiciones como te comenté. Después de colocar dentro del ataúd el cuerpo, la responsabilidad del embalsamador no termina ahí, Vanessa. La responsabilidad del embalsamador va todavía más allá. Como responsables de la dignidad del cuerpo, tenemos ese compromiso de no divulgar información que no deba ser divulgada, información sensible. Tenemos la responsabilidad de salvaguardar la dignidad, de salvaguardar el decoro, el pudor del cuerpo. Es bien importante, es ahorita con las redes sociales, con lo fácil que es subir un video, desafortunadamente hay demasiado material que como gremio te puedo decir que es inapropiado, que el familiar que no es más que con otro fin que el morbo y sin tomar en cuenta el dolor, sin tomar en cuenta la memoria de la persona fallecida. Entonces, es bien importante como embalsamador, tu ética, tu responsabilidad no termina cuando terminas de colocar el cuerpo dentro del ataúd. Termina cuando sabes que no vas a divulgar tampoco la información, cuando sabes que vas a cuidar todo ese tipo de información. Eso es parte fundamental de nuestro trabajo, cuidar esa información, cuidar esos detalles que somos testigos silenciosos de la tragedia. Claro. Entonces, eso quería remarcarlo, Vanessa. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque, por ejemplo, en caso de artistas, se ha visto mucha falta de ética, ¿no? De parte de falsemadores o de gente que trabaja en funeraria. El caso de Valentín Elizalde, que se hizo un video y que la verdad para mí se me hace muy desagradable sobre todo para sus familiares, ¿no? Uno como fan, sí, para uno como fan que lo admiraba y todo, fue como fuerte ver esas imágenes. Ahora imagínate para el familiar. Entonces, es bien importante el hecho de que las personas que se dedican a eso tengan una ética, pero al 100, ¿no? Claro. Hay casos como el que mencionas, hay otros casos donde incluso son más fuertes los rumores, los mitos y las leyendas que se asocian a ellos. Y siempre como alguien que me gusta pertenecer a este giro, a este rubro, siempre me acabo pensando, ¿qué pensará la familia? ¿Cuál será el sentir de la familia? Quienes hacen esto no se ponen a pensar en eso. O sea, esa parte eh, creo que la descuidamos, creo que debemos reflexionar más acerca de eso. Hay muchas cosas. Entiendo que estamos en una era en que nos gusta exhibir demasiadas cosas, pero debemos reflexionar debemos guardarnos algunas. El dolor es algo muy íntimo. La partida, la tristeza por la partida de un ser querido es algo muy íntimo, muy doloroso, sí que se debe vivir con la mayor sobriedad y con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, háblanos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a esto? Tengo 13 años aquí dedicándome a embalsamar. Bueno, es ¿Cómo un, inicias? ya, entré a trabajar a funeraria, después siempre me ha gustado desde, no sé, no tengo noción más o menos del tiempo en el que siempre pensaba, creo que quiero hacer eso, creo que quiero hacer eso. Se me da la oportunidad de entrar a trabajar a funeraria, después en funeraria me invitan, me capacitan, me mandan fuera a tomar unas capacitaciones y nada, estamos aquí 13 años ya de experiencia, 13 años de aprendizaje también. Todos los días se aprende algo nuevo. Y me considero muy afortunado porque tengo la oportunidad de hacer algo que me gusta. Sí, es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, para ser embalsamador se estudia Hay, o sea, no es como una carrera, pues nunca he visto, ¿no? Pero es un oficio, pero
¿Cuánto tiempo llevaste tú tus capacitaciones? En México, bueno, vamos a partir en general. Primero en México no, la carrera como tal es para técnico, no hay licenciaturas todavía. Han surgido algunas escuelas recientes, te estoy hablando de 2 o 3 años, que han empezado que ya con la modalidad de licenciatura. Pero previo a esto era técnico, éramos técnico. En la región, acá en Sonora y particularmente en Hermosillo, no hay una escuela. Entonces, las capacitaciones a las que te mandan lejos te certifican. Son cursos de una semana, cursos de aproximadamente, sí, una semana, 2 semanas, son muy intensivos y te certifican y después llegas acá y la secretaría te hace válido los certificados, pero siempre con el compromiso de que te mantengas actualizado, ¿no? Oh, sí, claro. Y las revisiones periódicas y constantes a las que nos someten, ¿no? Ay, pues qué bueno, ¿no? Que las haya, porque al final de cuentas, pues es como el principal objetivo Ujú. de que se cumplan bien los lineamientos que ustedes tienen que tener para realizar esta labor. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Porque imagino que este tipo de trabajo es de a fuerzas que tuvo que haber cambiado la vida porque te cambia la forma de ver la Ok, muerte. sí. Entonces, tú ya que la estás viendo de cerca, ves los cadáveres y todos los fallecidos y todo, es como que yo creo que tiene que tener un impacto positivo en tu vida o negativo, no sé. Ok. ¿Cómo crees tú que te ha cambiado la vida ese trabajo? Sí, creo que quienes nos dedicamos a esto, en algún punto reflexionamos acerca de la fragilidad de la Exacto. vida, de lo fácil que de un minuto a otro puede cambiar completamente la vida. Eh, sí está esta parte, vaya, este accidente por este motivo y terminó en esta tragedia, ¿no? Sí, claro. Entonces, es ponerte el cinturón de seguridad, es manejar con más precaución. Son estos pequeños detalles que vas haciendo en el día a día, que inconscientemente los vas haciendo, pero sabes en el fondo que dices, es que puede suceder, es que las tragedias están a la vuelta de la esquina. Es un trabajo muy demandante, es un trabajo muy celoso, es un trabajo también en el que no hay horarios, no hay fechas, todo, son todos los días, 7 días a la semana, 24 horas, 365 días del año. Te cuento una anécdota un poco curiosa que nos pasó hace poco. Sí. Hace poco, por medidas de protección civil, pidieron que tuviéramos ahí aseguradas las puertas, las entradas y todo de los lugares, ¿no? Y nos dimos cuenta de que la entrada principal no tenía candados, no tenía chapas, no había forma. Entonces, pues claro, es un lugar donde la gente va a ir en cualquier momento, durante cualquier hora del día. Entonces, no había necesidad de tener cerradas las puertas. La gente siempre debía encontrar las puertas abiertas para que pudiéramos nosotros apoyarlos con nuestros servicios. Fue una de las cosas que nos pareció muy curioso decir, oye, aquí no hay forma de cerrar la Sí, claro. puerta, ¿no? En tu experiencia y tocando ese tema de cómo tú puede haber cambiado la vida y todo, ¿hay una experiencia tuya que hayas tenido en la que te hayas enganchado de cierta manera con alguna circunstancia, que viste algo muy fuerte y que te lo llevaste a tu casa y que lo trajiste en la cabeza y todo? En esos 13 años sí ha habido varias experiencias como las que comentas. Sí ha habido experiencias que te marcan y creo que en las que las que tienen en común un denominador todos es darte cuenta de la capacidad de las personas que tenemos de dañar a las personas. Hay heridas en los cuerpos que transmiten eso, que dices, aquí hubo mucha hazaña, aquí hubo mucha violencia, aquí hubo odio. Y esa capacidad, como te comento, en todos estos casos ha habido así, fue así, y esa capacidad es lo que me ha quedado reflexionando, decir, oye, ¿cómo es posible Sí. que seamos capaces de esto? ¿Cómo es posible que seamos capaces de lastimar a otro ser humano de esta manera, infligir el dolor de esta manera? ¿Qué límites se rompieron para llegar a hacer eso? Son las reflexiones que me quedan de esos casos. Yo creo que, por ejemplo, también muchas de las imágenes que se te quedan presentes es cuando es con niños, ¿no? Porque el ser humano, pues cuando es adulto y todo, sí te genera un impacto, pero te genera un impacto, creo yo, cuando son niños, porque dices, bueno, tenía todo para ser feliz, para crecer, desarrollarse, y que de repente su vida se ve truncada, eso te genera, o sea, bastante Claro, se impacto. interrumpe el ciclo
Todos nos han contado y somos conscientes de que todos tenemos un ciclo en la Tierra, en la vida, y que a ellos se interrumpa a esta edad tan joven, el ciclo sí es desconcertante en ese sentido, decir, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué a esta edad? Lo doloroso que es como padres perder a un hijo, eso es inenarrable, es un sufrimiento que, vaya, no tiene nombre para la experiencia. Entonces, creo que por eso es tan sensible el tema con los infantes, con los niños, con los bebés, y tan doloroso, porque a todos nos conmociona. Uno dice, bueno, hay ciertas personas que ya vivieron, que ya pasaron sus etapas, pero un bebé, un niño, sí crea más impacto. eso es lo que nos lleva a pensar más de qué se trata esto, de qué se trata la vida, por qué unos sí, por qué unos no, por qué pasa esto. Creo que esas preguntas son un tema para reflexionar también. Sí, claro. Por ejemplo, tu experiencia, te tocó vivir, me imagino, ahora lo de la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Porque yo recuerdo que inclusive cuando las personas estaban enfermas, pues los tenían aislados, ¿no? Había una parte en el IMSS, por ejemplo, en donde estuvieran. Vaya, eran como aislados y no se dejaban ni acercarse a sus familiares y recibir visitas. Después de que, por ejemplo, fallece una persona con COVID, ¿qué medidas de precaución tomaban y todo? Porque imagino que no eran las mismas que se realizaban con cualquier paciente, ¿no? ¿Sí? Mira, la pandemia nos tomó por sorpresa a todos. Nadie estaba preparado para la pandemia. Ningún país, y fue evidente, ¿no? que nos tomó a todos por sorpresa. Hace poco platicábamos con un proveedor de equipos de protección personal, de quien nos administra, y estábamos recordando este tema. Y empezamos a notar nosotros que desde incluso antes de que se presentaran los casos aquí en la localidad, ya nosotros empezábamos, como gente que compra equipos de protección, empezamos a notar que estaban escaseando. Desde enero empezabas a notar de que, oye, si algo que yo compraba en mayoreo, de pronto tengo que comprarla, el proveedor me lo redujo a una compra a la mitad, a antes. Y así fue enero, después febrero. Llega la pandemia y no estábamos preparados. Los lineamientos que daba la Secretaría de Salud eran muy escasos y diario teníamos que nosotros revisar los protocolos que se emitían para saber qué teníamos que hacer. La pandemia, para quien nos dedicamos al sector fúnebre, puedo decirte que fue un evento muy triste, fue un evento muy duro, fue un evento que nos generó muchas emociones. Nosotros nos dedicamos a hacer que la gente pueda despedirse de sus seres queridos cuando fallecen. Y en la pandemia, por lineamientos, teníamos que sepultarlos directamente o cremarlos directamente. Entonces, nosotros no podíamos terminar a acompañar a la gente en el proceso de la despedida. Y era muy duro. Era muy duro para las personas que perdían de esa manera tan injusta a sus seres queridos. Perdimos a mucha gente de manera muy injusta, sin poder hacerle los homenajes que necesitaban o que merecen. Teníamos los reclamos acerca de los familiares, es que queremos verlos, es que queremos despedirnos, pero los lineamientos que nos daba la Secretaría eran muy estrictos. No se podían ver, no se podían velar, y era sepultarlos directamente o cremarlos directamente. Llegó un punto en el que estábamos, creo que todos estuvimos sobrepasados. Todos. Como te dije, fue una etapa muy dura, fue una etapa muy terrible para la sociedad en general, para el sector fúnebre, para incluso todos aquellos que estuvimos asociados a dependencias gubernamentales que emitían documentación oficial de muerte, estaban sobrepasados, funerarias estaban sobrepasadas, hospitales estaban sobrepasados. Y como te digo, los lineamientos escaseaban, teníamos que ser muy cuidadosos, muy precavidos con el manejo. Y al final, creo que la importancia que nos dejó, el aprendizaje que nos dejó la pandemia fue la previsión. Tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo va a volver a ocurrir. Esperamos que no suceda pronto. Esperemos que no.
pero sí debemos estar preparados, sí debemos ser más previsores en ese momento, e ir pensando en lineamientos, qué vamos a hacer ante la próxima pandemia, qué vamos a hacer ante los próximos casos que se nos presenten de esa manera, incluso si son más fuertes, cuál va a ser, cómo tenemos que reaccionar. Son los temas en el sector fúnebre y con los colegas que tenemos pendientes. Necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos trabajar en esos temas. Pues básicamente entonces lo que se implementó ahora con esta pandemia y que se vino todo ese tipo de que no podían velarlos y todo esto, pues se reduce y se resume a que era cremarlos o sepultarlos inmediatamente. Pero imagínate qué fuerte para los seres queridos que cuando estuvieron hospitalizados ya no se les prohibía, inclusive no hubo una despedida física en vida y todavía que no haya una despedida con el cuerpo presente es sumamente Es difícil, fue duro, fue doloroso para los familiares, como te digo, fue muy injusto. Este, eran los lineamientos, después de las medidas, conforme se iban a, conforme íbamos obteniendo más información, las medidas se fueron relajando un poco más. Pudimos velar los cuerpos, no pudimos abrir los ataúdes, no podíamos, pero ya se les podía dar una velación, ya se les podía dar un poco más de tiempo para despedirse a los familiares. En un principio no era así. Y conforme fueron avanzando, conforme se fue transcurriendo el tiempo, sí se fueron relajando estas medidas, pero aún así fue difícil, aún así nos lleva a plantearnos situaciones en las que, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que estemos en esta situación? Te repito, espero no tener que volver a pasar por que tengamos que participar en esto, pero necesitamos estar preparados, ¿no? Hay algo aquí que me gustaría compartirte, Vanessa. Esto también me lleva a, en la actualidad, muchas familias, muchas personas que están padeciendo enfermedades, que es cansado tanto para el paciente como para la familia que los asiste, que los cuida, toman la decisión de decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría que me cremaran directamente, sin velación, sin nada. Eso me lleva a la reflexión de debemos reflexionar sobre esto un poco más. Creo que esta decisión no la debemos de tomar basado solamente en la enfermedad. Cuando las personas comparten contextos más amplios, no solamente en el núcleo principal que es la familia. Somos amigos, somos compañeros, hay varios círculos hay varios círculos sociales que debemos cerrar, que debemos permitir que se despidan. Hay que tener en consideración esa parte antes de decidir, voy a cremarme directamente, voy a que esto sea breve, que esto sea rápido, incluso también por la cuestión económica. Sí. Pero la parte del ciclo de la despedida, del homenaje, es muy importante como seres humanos poder tener también esta parte. Nos conocemos, vivimos una vida, compartimos una vida y después tiene que haber un momento de despedida. Hace ratito platicaba contigo acerca de cómo te gustaría ser recordada. Eso es una ¿Qué pregunta. imagen quieres que se ¿Qué lleve imagen? la persona o tus amigos, familia tuya, ¿no? La última imagen. ¿Cuál es la imagen que quieres? ¿Cuáles son los recuerdos que ellos tengan? Que tengan la oportunidad de despedirse de ti, que tengan la oportunidad de acompañar a tu familia, que todas estas situaciones que se dan son bien importantes que consideremos la oportunidad que se den. Sí, tocas un tema muy importante. Por ejemplo, pues tú desde años que tienes dedicándote a esto, se habla mucho entre los mitos y leyendas de las experiencias paranormales. ¿Has tenido alguna tú? Bueno, qué bueno que toques el tema. En el tema de las experiencias paranormales, sí quiero ser enfático en algunos mensajes. El primero, no, tengo 13 años trabajando de eso, dedicándome a eso, y en esos 13 años nunca me ha pasado absolutamente nada de estas experiencias paranormales. Respeto a las personas, entiendo que las experiencias, que los mitos, que las leyendas, que las historias que envuelven a esto son parte incluso hasta de una tradición. Sí. En México es importante, en México la muerte nos acompaña, no es en balde que una de las festividades más importantes en México sea el Día de Muertos. Sí, claro. Pero como profesional de esto te puedo decir, no sucede, no pasa.
Tenemos que ser muy cuidadosos con esos temas. A los compañeros, a las compañeras, colegas que se dedican a esto y les invito a reflexionar acerca de este tema. Les invito a recordar que estamos tratando y estamos salvaguardando la memoria de las personas, estamos salvaguardando la dignidad de las personas. No somos quienes, no somos cazafantasmas, no somos mediums, no somos hechiceros. Nuestra responsabilidad está en la conservación, en el arreglo, en la higiene. Es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta. No somos, como te repito, no somos mediums, no somos medios para nada, absolutamente nada. Hay que ser respetuosos de ese tema con los familiares. Es la memoria de las personas, es la memoria de nuestros seres queridos, del ser querido de alguien, como para estar diciendo, inventando cosas como se me apareció. Lo comentaba con un colega. Hay compañeros, hay colegas que tienen esta. Pero ¿no crees, por ejemplo, que también podría entrar en confusión a veces porque está, ¿cómo se llama? El espasmo por mortis. Claro, hay Entonces, fenómenos. que mucha gente puede decir de entrada que desconocemos y de que es que estaba así, tum, se movió. Entonces son efectos del cuerpo naturales después Claro, de la muerte. la muerte A tiene. lo mejor de ahí va también que muchas veces están confundidos. Cuando las personas fallecen, cuando alguien fallece, se van a presentar diversos fenómenos cadavéricos que son completamente naturales. Claro. Naturales. Cambios de coloración, cambios de olor, cambios de temperatura. Rigidez. Rigidez, el rigor mortis. Vamos a también tener, podemos tener presencia de gases en el tracto, en la tráquea, que van a buscar salir y que van a producir, al mover al pasar por las cuerdas vocales, van a producir algún sonido. Pero estos son completamente naturales y perfectamente estudiados y ahí están documentados. Pero eso no tiene nada que ver con Que ya sé que hay otras historias de que ay, lo vi parado a un lado y que esto me habló y me dijo. la bata. Sí, no. Hay quienes todavía tienen El descaro. No importa. tienen esta cuestión mesiánica, profética de decirnos, se me apareció el fantasma y me dijo que yo lo embalsamara y que yo lo. No es cierto, eso no sucede. Hay que ser muy respetuosos con eso, hay que ser muy respetuosos de la memoria de las personas que fallecieron. Las familiares, cuando contratan los servicios de cualquier funeraria, de cualquier empresa funeraria, depositan su confianza en nosotros. Están depositando la joya más valiosa que tienen en ese momento, que es el ser querido que se les acaba de fallecer. Lo están depositando en nosotros. Tenemos la responsabilidad de salvaguardar su dignidad, su decoro y su memoria. No hay que olvidarlo. En vez de estar platicando, en vez de estar difundiendo mensajes que no son ciertos, que solamente alimentan el morbo, que solamente alimentan y que no aportan absolutamente nada a esta profesión. En vez de hacer eso, deberíamos estar discutiendo como colegas, como profesionales, otros temas que están en la mesa, que están pendientes, homologaciones. Tenemos un problema muy serio, Vanessa, que se nos viene. Tenemos que hablar acerca de los opiácidos, de la crisis del fentanilo. Vamos a enfrentar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las disposiciones que la Secretaría ha emitido para las personas que fallezcan por sobredosis de fentanilo? Eso es un tema muy importante. En vez de estar hablando acerca de que si claro. Escuché que lo dije y que me dijeron. Que me hizo y que no. O sea, creo que hay que tomarlo con más seriedad esto. Ok, perfecto. Por ejemplo, en tu experiencia actualmente, ¿crees que la gente, los familiares, recurrimos más a la cremación o a sepultar a nuestros familiares? Y, ¿sabes? Yo creo que esto tomó relevancia ahora acá en la pandemia, que sí vinieron muchas cremaciones, ¿no? Que fueron así que forzadas y por obligación y por lineamientos. Pero tú qué piensas a tu experiencia en estos últimos años, últimamente? Sí. ¿Es cremación o es sepultura? Se han incrementado los servicios de cremación a raíz incluso de la pandemia, como lo comentas, sí sucede. Las personas, como te comento, por una cuestión de disponer más tiempo, una cuestión económica también, pues optan por cremar directamente. Y nuevamente hago el hincapié en el mensaje. Vamos a reflexionar un poco más acerca de esta decisión.
hay que pensar muy bien que necesitamos cerrar ciclos. Somos seres humanos de ciclos. Necesitamos cerrar ciclos y cremar directamente a alguien, sepultarlo directamente, sin un homenaje, sin un funeral, sin un servicio religioso. Luego nos topamos con testimonios de personas que han tenido los servicios que nos dicen, es que me hubiera gustado haberle hecho una misa por lo menos, ¿sabes? Que me hubiera gustado haberle estado velando unas horas, Pero bueno, aunque sea. yo creo que también va a depender mucho, ¿no? Porque hay personas que mueren y tal vez nomás tengan como sobreviviente al papá nomás. Sí, Es como, sí, ya, hay casos extraordinarios, hay casos que se dan o por cuestiones económicas, económicas. como te digo, también se ha implementado. Eh, sí es una situación que está dándose, es una situación que está cambiando también Sí. el rubro funerario, como te comentaba hace ratito, ya hay servicios adicionales posteriores a la disposición de los restos, con las cenizas, de qué podemos hacer con ellos. En México, por ejemplo, existe un bosque, en Puebla me parece, donde uno puede ir a sepultar sus cenizas. Entonces, la idea es formar un bosque. Las cenizas, al ser un componente, nuestras cenizas, al tener componentes minerales, pues se convierten en nutrientes para las plantas, para los árboles. Y la idea de esta empresa es hacer un bosque para poder preservar la memoria y que después de fallecida la persona, su cuerpo, porque es parte de, siga nuevamente con el ciclo de la vida, empieza nuevamente el ciclo de la vida en un árbol. Te comentaba también que hay la manera de hacer los diamantes. Las cenizas tienen algunos minerales que conforman a los diamantes, carbón, y se someten a un proceso. Es un proceso que toma su tiempo, es un proceso costoso, pero al final obtienes una pieza de diamante, ¿no? Qué interesante. También hay empresas, últimamente, creo que tienen como 2 años, que toman las cenizas de las personas fallecidas y las envían al espacio. Imagínate, no, o sea, ahí va el basurero, voy a dar yo, mijo. Seguramente al espacio, precioso. Imagínate, Vanessa, Sí. estarnos viendo desde arriba. Mejor que me lleven en vida. Oye, te iba a preguntar, mucha gente desconfía de la cremación porque luego dice, yo no sé si me entregan las cenizas de X o que sean las de mi familiar. ¿Cómo ustedes garantizan que en realidad se van a cumplir esos lineamientos, que tengan el horno limpio, Ok. el crematorio y que te va a entregar lo que es de tu familiar? Es muy importante que revisemos que los servicios que contratamos sean de empresas bien establecidas. Y aquí un dato, Vanessa. Sí. Desafortunadamente, el 48% de las empresas funerarias en México Sí. no están bien establecidas. Entonces, ese otro 50 y tantos, 52, 53% que está ahí, tiene que cumplir una serie de lineamientos, una serie de reglamentos, una serie de revisiones periódicas, ¿eh? Para que las autoridades sanitarias certifiquen que esta empresa está cumpliendo, que esa empresa está siendo responsable, que está siendo responsable con los familiares, que está siendo responsable con el impacto ambiental, que está siendo responsable socialmente con todo esto. Entonces, es muy importante, como dices, Checar. ¿cuál es la garantía, que los familiares pueden tener? Acérquense a las empresas bien establecidas. Esa es la garantía. La garantía es que estas empresas van a estar sujetas. Ajá, exactamente, van a estar sujetas a revisiones y eso es muy importante que lo comentes. En México, desafortunadamente, hemos tenido casos, uno recientemente en el estado de Chihuahua, donde se encontraron pues más de 200 cuerpos en un depósito. Y aparentemente los familiares les habían dicho que habían sido cremados y no fue así. Y lo que es importante es, vamos a revisar, como te comento, la empresa, vamos a revisar que estén bien establecidos, vamos a revisar que sean un lugar certificado. Sé que en estos momentos, sé que en los momentos dolorosos es muy difícil poner a revisar todo esto, a tener conciencia. Para hacer esas cosas. Claro, bueno. En México, aproximadamente, solamente el 8% de la población de México tiene un servicio de previsión funeraria. Es importantísimo que hagamos conciencia de la previsión, que nos tomemos el tiempo de decir, esto va a suceder, nos va a suceder a todos, necesito saber qué quiero,
qué quiero para mis familiares, para que ellos, dado el momento, no complicarlos con un gasto inesperado, no complicarlos con trámites, me voy a tomar el tiempo de revisar las opciones funerarias que tengo, cuál es la que mejor se ajusta a mis necesidades, cuáles son las que cumplen con los lineamientos, y entonces en el momento en que suceda la defunción, nos vamos a ahorrar tiempo, nos vamos a ahorrar dinero, nos vamos a ahorrar un desgaste a la familia, a los deudos, Sí, claro. y esto va a evitar que casos como el de Chihuahua o como el de Acapulco vuelvan a suceder. Y por ejemplo, porque la muerte es muy inesperada, vaya, ¿no? Si nos puede llegar a cualquiera. Entonces, a veces estamos viviendo fuera del país y o vivimos, o nos pasa aquí dentro de nuestra ciudad y todo. ¿Cómo es el preparamiento? El preparamiento. Embalsamar. ¿Cómo es la preparación de un cuerpo? Por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que yo veo que los funerales son como, pasa el fallecimiento, los funerales son hasta 15 días después y ves a la persona y luce intacta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la preparación que se hace aquí en México a la que se hace en Estados Unidos con un cuerpo? No hay muchas diferencias en la preparación. Tal vez ahí hay las marcas también de los aldehídos, ellos usan otro componente, y la disposición que hacen del cuerpo. Ellos congelan los cuerpos para el tiempo que la familia necesite. Es completamente, el rito funerario en Estados Unidos es completamente diferente. Sí. En México necesitamos ver lo antes posible, necesitamos estar en familia lo antes posible, necesitamos despedirnos casi cuando sucede la defunción. En Estados Unidos se dan su tiempo. Las razones son muchas y ellos lo sabrán y es parte de su cultura. Pero te digo, la preparación del cuerpo es en esencia muy similar, no cambian muchas cosas, nada más que el cuerpo pasa Congelarse. a congelarse para dada la fecha, se retira, se viste y se coloca. Se hacen los Y por servicios. ejemplo, pues estás mencionando que, por ejemplo, hay cuerpos que se utilizan para estudios, ¿no? Que esas cosas médicos. Que, por ejemplo, en Unison está ¿cómo se llama? El departamento de la Unison, ahí donde tienen los cuerpos, los cadáveres. Medicina. Sí, No, perdón. el anfiteatro. El anfiteatro. Ujú. Ese tipo de esos cuerpos que utilizan para estudio, Sí. cómo es que se conservan? Porque Ok, hay muchos. sí, tenemos que considerar si vamos a hacer en esos casos, si vamos a embalsamar el cuerpo en general, si vamos a embalsamar solo un brazo, si vamos a embalsamar ciertos tejidos, ciertos órganos. Sí. Va a depender de eso. Va también depender también igual que en Estados Unidos, del cuidado que se les dé, del congelamiento, todo esto va a cambiar en los casos para fines educativos, digamos. Sí cambia porque es nada más, cambia en el tratamiento, perdón, de qué vamos a estudiar, qué parte del cuerpo necesitan estudiar y pues la conservación que le den, ¿no? Entre hablando de mitos y leyendas y cosas así medio fuertes y de gente enferma, ¿tú qué piensas y si has conocido casos de personas que tengan ese gusto por la necrofilia? No, afortunadamente no. Creo que es una práctica irresponsable. Creo que incluso es un delito. Hay que marcarlo muy bien. Muchos testimonios que veo de colegas que entrevistan, que hacen comentarios acerca de que vieron que alguien tocó, que vieron que me parecen desafortunados, y que es responsabilidad denunciarlos. Es la responsabilidad como embalsamador denunciarlos. Como te comentaba, una de las responsabilidades del embalsamador es cuidar el decoro, cuidar la dignidad de la persona fallecida. Por eso es bien importante tener en cuenta cuál es nuestra responsabilidad, cuáles son nuestras funciones, y que si algo no está dentro de nuestra responsabilidad, de nuestras funciones, debemos señalarlo y en los casos necesarios y pertinentes denunciarlos. Es importante. Afortunadamente no conozco casos cercanos, no conozco, porque pues como te digo, estaríamos hablando de delincuentes, ni siquiera de embalsamador, estamos hablando de delincuentes.
A mí me tocó una vez, por ejemplo, conocí yo unos amigos Sí. y ellos tenían un amigo que se dedicaba, que trabajaba en funeraria, ¿no? En realidad no sé si bien si era embalsamador o no, pero él estaba en la morgue ahí, ¿no? De la funeraria. Y me contaba que los invitaba, que iban a ver los cuerpos. O sea, entonces es como yo cuestionarme qué medidas se toman para que no entren personas que no tienen nada que hacer en esas áreas ¿Ok? actualmente. Mi responsabilidad es que no haya nadie que no necesite Estar ahí. estar ahí. Si no tiene una razón, si no es tal vez el encargado que va a pasar alguna información, pero creo que quiero que fuera de eso, creo que no es necesario que nadie más esté ahí. Creo que cuidar esos entornos es responsabilidad del embalsamador, es una responsabilidad que tenemos, es responsabilidad de los dueños de las funerarias salvaguardar eso. Es una responsabilidad que compartimos todos. E insto a que en el caso, como dices, que son conocidos, insto a esas personas que permiten eso, que lo reconsideren. Si están en una línea muy delgada en cometer un delito Sí. y que no lo olviden y ténganlo siempre en cuenta. Por ejemplo, regularmente para ese tipo de procedimientos, ¿cuántas personas están en esta área de la morgue? ¿Es el embalsamador, o sea, la persona fallecida? ¿Es como que otra persona está con otro cuerpo? ¿Hay El cierto embalsamador, movimiento ahí? el embalsamador debe estar solo. Si hay algún otro colega embalsamador, también, claro. Pero fuera de ello, el embalsamador debe estar solo. No es necesario que haya nadie más. Muchas veces necesito alguna opinión sobre el maquillaje, por ejemplo. Sí. Bueno, la voy a pedir, la voy a solicitar cuando el cuerpo ya esté colocado en su ataúd. Entonces ya tal vez ya pueda consultar y decir, mira, ¿qué te parece dame tu opinión sobre este maquillaje o sobre esto? Pero fuera de eso, Vanessa, hay que ser bien cuidadosos con eso. Hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. En ese momento, el cuerpo de la persona fallecida es mi responsabilidad. Claro. Es la responsabilidad de los embalsamadores. En ese momento, las medidas que yo tome, las medidas que yo emita, son mi responsabilidad. Entonces, vuelvo a hacer hincapié. A quienes no lo hacen así, a quienes no le dan esa importancia, los invito a que reflexionen sobre el tema. Los invito a que recuerden que estamos en una línea muy delgada de lo que pudiera ser un problema más grande, Legal. legal. Hablando de las cremaciones, hay personas, por ejemplo, no sé, que tienen una fédula de acero. Yo, por ejemplo, que tengo implantes. O sea, ¿qué es lo que se puede, que, por ejemplo, cuando introducen el cuerpo, que se quita o se mete completo y al final, pues, no sé, por ejemplo, las cosas de fierro, lo que tengas que la rodilla, que la pierna, eso imagino que se le entrega al familiar o qué se hace con todo eso. Por ejemplo, en el caso hay prótesis, las prótesis de las piernas, por ejemplo. Eso sí, si el familiar nos la solicita, se regresa. Todas aquellas posesiones, artículos, ¿cómo se llama? Joyería, todo eso sí se la podemos regresar al familiar para que si el familiar decide conservarlo. Eh, pero, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? El cuerpo se va a cremar vestido. Hay casos en donde me dicen, ay, ¿me puedes regresar? Desafortunadamente no. La vestimenta se queda con el cuerpo. En el caso de las prótesis, como te digo, sí. Pero hay las prótesis que estén dentro injertadas, por ejemplo, una fédula, una prótesis de acero, Sí. la cadera o algo, esas también entran al crematorio. Esas recordemos que hubo un procedimiento quirúrgico para retirarlas, para colocarlas, debe hacerlo quirúrgico para retirarlas, entonces no se da y se creman completamente. Lo que sí, Vanessa, los marcapasos tienen sustancias, tienen que al exponerse al calor, tú imagínate, son de 900 a 1200 grados en los que se crema un cuerpo. Entonces, al someter a los marcapasos a esta temperatura, va a haber una reacción que hace que el marcapasos explote. Entonces, es bien importante para los cremadores, para quien es el responsable de la cremación, retirar el marcapasos. Incluso yo, como embalsamador, puedo retirar un marcapasos, devolverlo a la familia, es una pertenencia de la familia, se regresa.
Implantes, por ejemplo, como los comentas, ¿no? Los implantes, pues 1200 grados no van a pasar en balde. Se chicharran ahí. Sí. Después de la incineración del cuerpo, ¿qué va a quedar del cuerpo? ¿Cuáles son las cenizas del cuerpo? Es el sistema óseo, los huesos. Los huesos van a pasar a un proceso de pulverización, se van a hacer polvo, los vamos a volver polvo. Estos polvos son lo que resulta, son las cenizas del cuerpo, las que se van a colocar en la urna. Esas cenizas, hay urnas, perdón, que los proveedores, ante la demanda la nueva demanda que se ha dado, hay urnas biodegradables, fíjate, hay urnas de material compacto que se puede ser colocado debajo de un árbol, que puede ser colocado en el mar, que se va a desintegrar y se va a esparcir, ¿no? Por lo demás, pues la cremación se va a dar en esos términos. Por ejemplo, que hay un gramaje de un cuerpo humano, por ejemplo, entre, no sé, medio kilo. Y vamos a pensar que podría ser mucho, ¿no? O podría ser muy poco, porque luego dicen, es como dicen, ay, es que me dio muy poquitas cenizas y mi marido estaba bien grande de cuerpo. Claro. Entonces, hay muchas, ¿cómo se llama? Creencias. Es un gramaje, por ejemplo, Mira, todos los sistemas óseos son diferentes, son ahora sí que como la huella dactilar. Sí. Cada quien tiene su sistema óseo, va a depender la estatura, va a depender si la persona tenía sobrepeso, van a depender muchos factores. No hay un estándar, no hay pues los huesos deben de pesar, un gramaje debe pesar, ¿no? Desafortunadamente, pues no es una situación que se dé de esa manera, pero sí es importante. Ahorita me quedé reflexionando sobre esto, cuando deciden cremar niños, pues es menos la cantidad, ¿no? Sí, claro. que se recolecta de los crematorios. ¿Alguna anécdota, alguna experiencia que quieras contarnos en todo ese trayecto? Son 13 años estando muy de cerca con la muerte, estando muy de cerca con el dolor. Tal vez tú, por ejemplo, te ha tocado el haber trabajado directamente con el cuerpo de un familiar tuyo, un conocido tuyo. Sí, ¿Cómo fue esa sí experiencia? me ha tocado, sí he tenido experiencias con gente conocida, con familiares, amigos, gente cercana. Eh, sí es, sí es difícil, sí no es nunca normal que, que sometas a ese proceso a alguien que es cercano, que alguien que conociste, alguien con quien conviviste. También se va a hacer con mucho respeto, pero también está esta parte de la presión que sientes, ¿no? Lo tengo que hacer bien, se trata de mí, de mi familia, se trata de mis conocidos que van a venir. Como que se incrementa un poco la presión que uno mismo se exige para el resultado. Eh, Vaya, hay momentos en los que también uno debe de dar un paso hacia un lado y permitir que los colegas, actualmente estoy a cargo de un grupo de compañeros, debo decir, oye, ellos también lo hacen muy bien, ellos lo tienen que hacer, ¿no? Yo me tengo que hacer a un lado por una cuestión de ética y permitir que ellos hagan el trabajo, evidentemente supervisando, evidentemente estando ahí al pie, pero no es fácil, porque como te comento, se comparten momentos, se comparten experiencias con la gente y después estar en esa situación, sí es difícil y no es nada normal. Hay algo, No es como un día normal en tu trabajo, vaya. Porque una cosa es que respetes y trates con pincitas todo ese tipo del acercamiento con el doliente y todo, pero una cosa es respetar y tener como esa empatía, a otra cosa es tener el sentimiento de pérdida y todavía tener que trabajar sobre un cuerpo de claro, familiar, un amigo tuyo, ¿no? claro, y aquí se relaciona con un mito que está muy asociado a nosotros. Es muy común que, que las personas piensen que quienes pertenecemos al sector funerario nos deshumanizamos. Es algo, ustedes lo ven muy, ya para ustedes es normal, dicen, no, claro que no. No, para empezar no podríamos deshumanizarlos. Siempre hay algo ahí, nos habituamos, que es diferente. Sí. Nos habituamos a tratar con gente que está doliente, con gente que está pasando por esto, pero jamás nos deshumanizamos, jamás va a haber una indiferencia, jamás va a haber un maltrato, no debe de haber un maltrato, una indiferencia a esto. Por eso te digo, no, es muy difícil
lidiar en los casos de cuando son conocidos, porque el sentimiento pues está ahí asociado al cariño, a la experiencia, a la anécdota, ¿no? Sí. ¿Participaste tú, por ejemplo, en alguna tragedia masiva, por ejemplo? No, no, me ha tocado tragedias que han conmocionado aquí a la comunidad. Sí. Sí he conocido, sí me han tocado atender estos casos. Mm, sí son momentos difíciles para la comunidad en general. Hay ocasiones en los que hay indignación por parte de la ciudadanía y, y esa responsabilidad que tienes tú de tengo que hacer bien este trabajo, tengo que hacer bien los resultados que están esperando los familiares, hay que ser muy conscientes de eso, pero sí, sí me ha tocado esa parte. Sí, vaya, es que mi pregunta es por eso, porque cuando son así tragedias y que son muy mediáticas, la exigencia de los familiares, la exigencia y la presión es bastante. Entonces, mi pregunta es más que nada, es cómo lo manejaste, cómo lo superaron, vaya. Sí, mira, si hay algo que podamos garantizar es que el trato va a ser el mismo trato para todos. Vamos a buscar poner todos nuestros conocimientos, nuestra técnica, el material en pos de un buen resultado para todos, Sí. independientemente de la situación en las que se dé la tragedia. Como te comentaba hace ratito, no tenemos facultades de más que con la responsabilidad del embalsamado. Yo no puedo juzgar a nadie, yo no puedo tomar partido por ninguna situación Sí, claro. y mi responsabilidad es atender el embalsamado y lograr el resultado. Ha habido tragedias en la ciudad, ha habido tragedias en la comunidad, en las que se causa indignación, en las que causa esto, pero mi intención, mi responsabilidad es hacia la familia que queda doliente, es atenderlos a ellos, es estar cercanos a ellos. Algo que quería comentarte, Vanessa, los embalsamadores de la empresa para la que trabajo y de cualquier otra empresa, formamos parte de un equipo de trabajo. Sí, claro. Y eso, ya que voy con esto, a toda esa gente que trabaja en las funerarias, desde las personas que están en los hospitales donde suceden las defunciones, las personas que están en funeraria, las compañeras de intendencia, creo que todas hacen un excelente trabajo. Son, como te dije, son 24/7, son situaciones en las que vamos a atender a personas en momentos dolorosos y es, los compañeros siempre dan lo mejor de sí mismos. Los compañeros siempre están hacia la atención de los dolientes, respetando los tiempos, respetando el momento de todos ellos y parte de de mi responsabilidad es reconocer el trabajo de todos ellos, del gran trabajo que como equipo hacemos para poder atender a los familiares. Sí, yo creo que sin duda alguna es una labor es bonita, ¿no? O sea, dentro de todo lo que implica, es bonita por el enriquecimiento que te puede dejar a ti, ¿no? De dejar, por ejemplo, a una persona que te está partiendo de este plano y que, por ejemplo, sus familiares puedan llevarse un recuerdo de ellos con paz, con armonía. Es, ¿cómo se llama? Es algo que no tiene precio, ¿no? Que uno como familiar en realidad lo agradece, ¿no? Claro, la gratitud y la confianza para nosotros es, yo creo que el mejor resultado que podemos obtener. Eh, Que la familia confíe en nosotros, nos haya depositado su confianza y hayamos cumplido con sus expectativas, es el gran resultado que tenemos. Eh, por lo demás, sí, ha habido experiencias en las que gente se me ha acercado. Recuerdo mucho y tengo muy presente de una señora que toma un poco de agua bendita que está en el altar y me toma las manos y me dice, es que te voy a bendecir las manos, me dijo. Entonces son experiencias, son gratificaciones personales con las que te quedas y que agradeces. Como siempre le comento cuando tengo la oportunidad de hablar con los familiares, lo primero que voy a hacer es agradecerles la confianza, ¿no? claro. Agradecer su confianza.
Sí, también para terminar, vaya, ha sido un tema muy interesante, muy cálido, porque estamos hablando del tema de una manera cálida y con mucho respeto. Dime, ¿qué tienes que decirle tú, por ejemplo, a ese familiar, a esa persona que tal vez desconfía de los servicios o no tiene, ¿cómo se llama? O no tiene, o bueno, o se deja ir mucho por los mitos y leyendas. Entonces, ¿qué tienes que decirle tú a ellos para que tomen la confianza de dejarles en tus manos, por ejemplo, a esa persona que ya toca despedirla y que ya se está yendo de este plano, ¿no? Ok, acercarse a las empresas, acercarse a preguntar sus dudas, a externar sus dudas, eh, cualquier tema que tenga pendiente, que quiera ser aclarado con confianza. Acerquémonos a las empresas bien establecidas, a expresar esas dudas, a que se nos explique. Busquen esto. Necesitamos, como empresa funeraria, ser conscientes de que hay que tener con la comunidad un trato claro, un trato respetuoso, por supuesto, ¿eh? Para que los familiares que están en estas situaciones que dices de desconfianza, de recelo, puedan tranquilizarse y puedan saber que en estas empresas los familiares van a ser atendidos de la manera más respetuosa, de la manera más digna posible, para que puedan despedirse, para que puedan cerrar ese ciclo en tranquilidad y en calma. Esa es la invitación, acercarnos, preguntar, externar nuestras dudas y, y quede ahí el... Ok. Bueno, pues con esto damos por terminado este episodio. Muchísimas gracias, René. Muchísimas gracias. Y espero les haya gustado, chicos. Recuerden, si les gustó el episodio, recomiéndenme. Y si no les gustó, cállense el hocico para que otros nos vean. Chingo a su madre. Gracias. Gracias, México.